Si fue tu esposo, tu esposa quien te lastimó y la culpa es de él, entonces le estás dando un poder que así como te lastimó es el único que podría sanarte. Es fácil culpar de nuestro problema o nuestro pozo a nuestros padres, a nuestros cónyuges, al pastor o hasta al gobierno. Mira, la mayoría tuvimos una infancia difícil. Y si tus padres te rechazaron cuando eras un bebé, hay un momento que uno tiene que decir, bueno, mira, lo siento mucho, pero ya está. Hay un momento que uno tiene que superarlo. No puede llorar toda la vida, no me quisieron cuando bebé. Supéralo, es que apenas pasé los 54 y no lo puedo superar. Toda una vida. Entonces, hay momentos que hay que dejar ese incidente atrás y mirar hacia adelante. Aun cuando los pecados de la familia fueron los que te arrojaron al pozo. Ellos no son los responsables de que estés en ese pozo, ella no. ¿Cuánto voy a culpar yo a mi papá? Mi papá era un alemán frío. Mi mamá estaba enferma cuando yo era chiquito. Ya está, lo puedo contar para bendición de la gente, para ver cómo la resiliencia o uno puede salir adelante con la ayuda de Dios, pero ponerme en víctima, ¿cuánto tiempo? Somos los únicos responsables de salir del pozo económico, del pozo de la salud, del pozo matrimonial, del pozo ministerial. ¿Me están siguiendo, sí o no? Entonces conozco mucha gente que siempre el problema es los demás. La gente me envidia. O sea, no es la forma en que actúo, no es la forma en que yo me comporto, no es la forma en que hablo, no es la forma en que trato a los demás. No, los demás están contra mí. ¿De verdad? No soy responsable de nada. Mis hermanos me odian y me detestan porque simplemente tengo una túnica de colores. ¿De verdad? ¿No sumé nada a esa túnica? Entonces uno necesita considerar si somos el problema, si somos parte de la razón por la que estamos en el pozo. Yo podría haberme enojado toda la vida con el hombre que habló mal de mí en Chile. Sinvergüenza, Satanás, ya Dios te va a crear una pierna, 2 suegras te va a mandar. Yo podría haberlo maldecido. Y reconozco que me enojé, pero en un momento tuve que desviar el eje y decir, ¿qué quiere Dios enseñarme? ¿Por qué me hizo mal? ¿Por qué me liquidó? ¿Por qué me destruyó? ¿Por qué dependo de lo que dice un hombre que ni siquiera me conoció nunca ni jamás tomó un café conmigo? O sea, diré esto, nunca saldremos del pozo hasta que dejemos de culpar a nuestros hermanos por habernos arrojado al pozo. José tenía la oportunidad perfecta para desarrollar una mentalidad de víctima. Porque él estaba tratando de obedecer a su papá cuando sus hermanos lo lanzaron a la cisterna. Y sabemos que sus hermanos lo envidiaban y lo odiaban, correcto, así dice la Biblia. De manera que habría sido fácil que los hermanos de José cargaran con toda la culpa del incidente del pozo. Y habría sido muy fácil para José enfocarse solamente en los pecados de ellos y nunca echar un vistazo a su propio corazón. Pero José, vaya, caramba, que también contribuyó al problema. No me digas que estás en un pozo financiero porque una vez te estafaron y ahí hizo un efecto dominó. En algo contribuiste al problema, en haber elegido mal al socio, por ejemplo. Ay, no sabe lo que es mi ex. ¿Te pusieron una pistola en la cabeza para que te casaras con tu ex cuando no era tu ex? ¿O te gustó? Porque si no, la culpa es del ex. Hace 50 años que el tipo no está más contigo. Ay, pero él me cambió la vida. Ya está. No es tan poderoso, no es Iron Man. Ya está. Entonces, siempre me pregunté, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué estaban los hermanos de José trabajando en el campo mientras José se quedaba en casa? Continuamente dice las escrituras, los hermanos de José trabajaban en el campo y él estaba en casa. Ay, porque era un nene, 17 años, pelos en las patas tenía el tipo, 17 años. ¿Qué estaba jugando con los jueguitos? Te voy a contar otro secreto que aprendí de la peor manera.
mientras no estemos crucificados a las opiniones de los demás, mientras no estemos crucificados a la opinión que el resto tiene de nosotros, no vamos a poder cumplir con nuestro destino. Y ese día, hace muchos años, y agradezco que fue en ese momento, y no ya cuando fui más maduro o más grande, yo aprendí que no era tan talentoso como me decían las hermanas. Que sin la bendición de Dios no podía hacer cualquier cosa. Y aquellas palabras amargas ese día de aquel predicador traspasaron mi corazón. Y regresé a Argentina desdeñado, abochornado, devastado, muy avergonzado. Y aún así fue una suerte de serendipia. Serendipia es cuando uno encuentra algo que no estaba buscando mientras buscaba otra cosa. Yo estaba buscándole al halago de la gente y encontré otra cosa. Por eso digo, fue una serendipia. Fue encontrarse con algo distinto a lo que yo estaba buscando. Y tenía que pasar esa prueba antes de avanzar a la siguiente fase en el camino hacia mi destino. Y me da mucho gusto que Dios no nos reprueba para siempre. A veces imagino, ¿qué tal si ese día Dios hubiese dicho reprobado? Este tipo no sirve. Porque en cuanto lo humillaron en público, se desbastó y ya no quería seguir predicando. Yo tendría 0 y tendría un reprobado, una F en todas las páginas de mi vida. Pero cada vez que nosotros fallamos, Dios no nos reprueba, sino pone rehacer. Yo tenía una maestra que decía rehacer, de vuelta, rehaga, vaya de vuelta, y nos ponía en rojo rehaga. El Señor nos permite volver a tomar la prueba hasta que la pasamos. En la vida con el Señor es así. ¿Por qué? Bueno, porque solamente cuando pasamos bien la prueba es que podemos entrar al destino con Él, el que Él preparó, los sueños que Él planificó para nosotros. Entonces rehacer. Él tiene una paciencia. Dios usó a aquel predicador para enseñarme que Él no podía confiar en mí, que no me iba a dar Dios más responsabilidad si mi vida estaba fundada en la opinión de la gente, para bien o para mal. No me puede elevar un elogio y destruir una crítica, porque Dios no me puede dar entonces mayor responsabilidad. Si Dios algún día iba a confiarme más, debía forjar un carácter fuerte, por lo menos en lo que respecta a la mirada ajena. Y Él conoce los sueños, conoce las visiones que nos da y sabe el carácter que se necesita para cumplir la obra que nos da. Él te da un sueño y sabe que para eso se necesita un carácter para poder atravesarlo. Entonces puede que tengamos grandes sueños en nuestros corazones, insisto, que Dios mismo colocó allí, pero sin el carácter forjado, sin el carácter labrado por el Espíritu Santo, no vamos a llegar muy lejos. Y yo no era el primer joven que se encontraba aparentemente desviado de un sueño de Dios y con un carácter endeble. No, yo voy a las Escrituras y hace miles de años un joven llamado José también recibe un sueño, una epifanía. Tiene un encuentro con Dios que le cambia la vida. Y la historia está registrada en Génesis 37, que describe cómo José recibe ese sueño, el sueño de Dios, y cómo lo manejó a continuación. Y es fascinante. Yo sé que la historia algunos la han escuchado desde niños, otros se desayunan con la historia por primera vez, pero es fascinante por lo menos algunos detalles. José, dice el Génesis, cuando tenía 17 años, más inmaduro de cómo Dios me encontró a mí, 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. Entonces dice la palabra que José trajo, es la primera vez que aparece José y los hermanos en la Biblia. José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos. O sea que era alcahuete también, chupa media del padre, como dicen en algunos países. Y entonces amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de la vejez. Y como era el hijo de la vejez, lo amaba y le hizo una túnica Hugo Boss de muchos colores.
Y vieron sus hermanos, y pues tenía buen gusto el papá de José, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo amaba por encima del resto. Acá la Biblia no es elegante para decirlo, porque cualquier padre diría, no, yo amo a todos los hijos por igual. Es como decía mi mamá siempre, yo amo a todos por igual. Mentira, la vieja siempre estaba con mi hermano, pero por lo menos es elegante, ¿no? Para hacer política. Acá la Biblia no es políticamente correcta. Dice, no, amaba a José por encima de sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea que cada vez que le hablaban, le ladraban a José. Y luego agrega las escrituras, y José tuvo un sueño. Cuyos hermanos no le hablaban nunca amablemente, tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Entonces, a pesar de que José, tenía 17 años cuando recibe su sueño, no obstante, no alcanza a cumplir ese sueño que Dios le da hasta que tiene 30. Desde los 17 hasta los 30 pasaron 13 largos años en que José recién empezaría a dar los primeros pasos del sueño que Dios le dio. Entonces, una razón por la cual tenemos esa tendencia al orgullo es que a veces intentamos tratar con el fruto en lugar de llegar a la raíz. Cuando vemos el fruto del orgullo, cuando vemos que metemos la pata, sí, somos tocados por Dios, sacamos unas tijeras y podamos las hojas, quizá arrancamos alguna que otra ramita y decimos, me tengo que cuidar de no decir, le conté al padrino que me compré una camioneta y mirá la cara que hizo, la próxima vez me callo en la boca. Le conté a fulanito que Dios me bendijo con una casa y me miró con una cara de asco, no sé, lo tenía que haber contado, ¿para qué lo puse en Instagram? Y creemos que es cambiar un modo de vida, cambiar el fruto. Pero si no tratamos con la raíz, va a continuar apareciendo en nuestras vidas, retrasando nuestro destino. Hay una raíz de orgullo que tiene que ser podada. De otro modo, vamos a seguir luchando en ese área. La raíz es la inseguridad. Cuando yo comencé, no era orgulloso, era inseguro. Y la inseguridad se ve como orgullo. Yo quería recibir halagos no porque era un orgulloso, aunque ustedes digan, y sí, argentino. No, yo quería recibir halagos porque era inseguro. Sé que los argentinos tenemos fama de agrandados, pero no crean eso. Había una tumba en Argentina que decía, aquí yace un argentino y un hombre humilde. Y un mexicano dijo, mirá, entierran dos tipos a la vez en la misma tumba acá. Pues yo no era orgulloso, era inseguro. Muéstrame a una persona que se ve orgullosa y yo te voy a mostrar a una persona que en realidad es completamente insegura de lo que tiene, de quién es. La inseguridad es el combustible de la vanidad. Es la inseguridad, esa es la raíz. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que Dios tuvo que sanar conmigo. Porque para escuchar un predicador que hablaba literalmente de mí, no es que a lo mejor por elevación trató de hablar de ti. Él dijo, estos argentinitos, no bien yo abandoné el estrado. Para soportar eso, uno tiene que estar seguro. Eso, un inseguro, como era yo, me liquidó. Porque la inseguridad nos hace sentir que tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos y lo que hemos logrado. Que sepan exactamente cuán especiales somos. Y detrás de esa inseguridad está el miedo, el temor a que no nos acepten, a que no nos valoren, a que no nos estimen. Por eso cuando los inseguros tienen que abandonar un ministerio, porque a veces Dios lo pide, a veces Dios nos cambia de dirección, nos cambia la directriz. Los que están inseguros, al recibir un cambio de Dios, sufren una crisis importante. En cambio, el que sabe quién es en Cristo, nada cambia porque su mundo interior sigue estable, sigue estando igual. Pero aquellos cuyo mundo interior está en desorden, como me pasaba a mí cuando era más joven, tienden a vivir una confusión acerca de su identidad. Yo ese día dije, soy
soy un fraude, soy un fiasco, no predico nunca más. Literalmente dije, no predico más. No voy a pasar esta vergüenza nunca más en mi vida. Y eso porque a mí me costaba separar lo que yo hacía con quien yo realmente era. Entonces, cuando uno no lo puede separar, no podemos creernos nosotros, bajo ningún punto de vista, que somos tan exitosos y somos tan felices como mostramos en Instagram o en las redes. Nosotros no somos una foto con filtro. Nosotros tenemos arrugas, varices, estrías, celulitis. Que no se vean es otra cosa. Pero no somos lo que mostramos en las redes. Cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a distorsionar nuestra verdadera identidad. Y eso es porque tomamos identidad, asignamos identidad respecto a lo que hacemos. Pero hay un defecto en esa lógica, que nuestros logros no son lo que nos hacen valiosos. Lo que hacemos para Dios no nos hace valiosos. Los sueños, aunque provengan de Dios, no nos dan valía, no nos definen. Lo que nos define es que somos hijos del Rey, comprados por la sangre de Jesucristo. Hagamos o no hagamos. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos. ¿Quién eres? Alguien comprado por la sangre de Cristo. Entonces uno tiene que afianzarse. Parece una obviedad, parece infantilismo, pero lo olvidamos. Es lo que nos llena apenas llegamos al camino de Cristo y después nos deja de llenar. No nos alcanza haber sido salvos. Pero uno tiene que afianzar, fundamentar su identidad en eso. ¿Me están siguiendo, sí o no? La envidia es como la mujer que ronca. Más vale despertarla que sentirla. Te la tiro para que la guardes en tu corazón. La envidia concluye en: esta persona tiene lo que yo quiero. Yo quisiera tener su inteligencia, su apariencia, o su ministerio, o su pareja, o su clase, o su dinero. Como yo no puedo tenerlo, yo quisiera que él no lo tenga. Eso es la envidia. Es la bilis tóxica. Es el patógeno pernicioso, pestilente, pútrido, que enferma el cuerpo de Cristo. Si nosotros en la iglesia no damos nada, van a poner en las redes, se llenan los bolsillos con el evangelio. Si salimos a dar, que no sepa a tu izquierda lo que da tu derecha. Si nos va bien, en el caso mío, si me va bien, y se fue porque están los dólares allí. Si me va mal, eso le pasa por irse. Entonces, envidia es el deseo no consumado sumado al resentimiento. No nos gusta ver en el fondo a alguien que le vaya demasiado bien en desmérito de nosotros. Y más si a él le va bien en algo que nosotros fracasamos, o lo que es peor, en aquello que nunca intentamos siquiera hacer. Y el apóstol Pablo dijo: alégrense con los que están alegres. Uno diría: ¿de verdad necesitamos ese consejo casi básico? Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, dijo Pablo. Sí, es necesario ese consejo, porque la envidia me hace llorar cuando otros se regocijan, y me hace regocijar cuando otros lloran y le va mal. Así de cruel es la envidia. Viste, yo sabía que le iba a ir mal y me regocijo porque al otro le fue mal. Y complacer a la envidia es como querer calmar la sed con agua de mar, con agua salada. No obstante, cierro el paréntesis de la envidia de los hermanos de José. Yo por un ratito quiero ser el abogado del diablo y defender un ratito a los hermanos de José, o al menos demostrar que no son tan culpables como se ve a primera vista de las desgracias de José. Primero hay que convenir, a ver si estamos de acuerdo en esto,
No voy a insultar vuestra inteligencia, así que sé que van a entenderme. Hay que convenir que no podemos avanzar hacia nuestro destino al menos que salgamos de un pozo, del pozo en el que caímos. Los hermanos de José lo meten en un pozo. No lo matan, lo tiran allí y le hacen creer al padre que murió. Ahora, si queremos salir de los pozos de la vida, es importante entender por qué caímos en el pozo, si no, no vamos a salir. Hay muchas razones por las que terminamos en pozos, no importa en cuántos pozos estés ahora. Podrías estar, de hecho, en varios pozos a la vez. Podrías estar en un pozo respecto a tus finanzas, nunca sales de ahí, siempre endeudado, pagando el mínimo de las tarjetas y viendo qué impuesto vas a pagar, cuál no pagas, cuál es el servicio que no te cortan sin pagar. Podrías estar viviendo en un pozo en el matrimonio, en algo que no se arregla nunca, en un pozo en el ministerio, no ves fruto a pesar de años de esfuerzo, o en un pozo en tu salud. Sales de algo y te metes en otra cosa. Terminó la tos y empieza la fiebre, terminó la fiebre y te descubren otra cosa. Y sientes que estás en una cisterna en cuanto a tu salud. Entonces, señores, la pregunta no es si Dios puede librarnos o no del pozo. La pregunta es si comprendemos antes que nos libre por qué caímos en el pozo. Y ustedes dirán, ¿y por qué voy a caer? ¿Porque mis hermanos me tiraron? Y esa mentalidad de víctima que se adopta en la actualidad es culpar siempre a los demás de nuestros problemas. Y entonces le damos a los demás la autoridad para sacarnos del pozo. Si los demás fueron culpables de tirarme ahí, son los únicos que también pueden sacarme de ahí. Le estoy otorgando un poder al otro cuando me pongo en víctima. El padre de José le había dado una túnica de muchos colores, porque era el favorito, ¿no? Y nuestro Padre, a cada uno, todos, nadie diga que no, también nos dio, nos dotó con regalos, con ciertos talentos, con ciertos dones. Pero José empezó a hallar su identidad, que lo identificaba como el hijo favorito, en lugar de hallar su identidad en la relación que lo hacía el hijo favorito. Él asignó su identidad a la túnica. Como resultado, terminó perdiendo el regalo. Génesis 37:17 dice que sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica de colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. Lo primero que hicieron, le despojaron el regalo del padre. Y nosotros también, cuidado, podemos quedar atrapados en los regalos de Dios, atrapados en los regalos del Padre. Podemos empezar a encontrar nuestra identidad o sentido en el valor de ese regalo, en lugar de aquel que nos dio el regalo. Yo encontré, siendo muy jovencito, mi valía en servir a Dios. Pero no me importaba tanto Dios, me importaba más servirlo. El glamour, los elogios, los viajes que venían con eso. Yo me enamoré. ¿El regalo era genuino? Sí, el regalo era de Dios. Yo no podía haber hecho nada sin él. Pero me enamoré tanto de la túnica de colores que ya no me importaba quién me la había regalado. Era mi túnica. Y cuando uno hace eso, cuando uno se enamora más de servir que de ser, termina arriesgando con perder ese regalo. Ahora te voy a aclarar algo importante. El padre que le dio el regalo no fue el que se lo quitó. No te estoy diciendo que Dios te quitará un don. José perdió su túnica por medio de sus propias acciones. Él lo perdió porque estaba orgulloso de lo que esa túnica representaba. Entonces, cuando Dios nos da regalos, Él tampoco nunca nos lo va a quitar. Nunca. La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La Reina Valera antigua dice que son dones sin arrepentimiento. Romanos 11:29. Lo que Dios te dio no te lo quitará nunca, nunca. Y si peco, no quitará tu don. Y si meto la pata, no quitará tu talento ni tu don. Es irrevocable. Dios no te da el don y te lo quita, te lo da y te lo quita. No.
Sin embargo, nosotros mismos podemos perderlo sin que Él te lo quite. ¿Cuánta gente tiene un don de Dios? Tiene talento, pero no puede usarlo porque su corazón es incorrecto. Haga memoria. ¿Qué pasa si perdimos el don de Dios que Él nos dio por nuestras propias acciones? No que Él lo quitó, lo perdimos. ¿Lo vamos a recuperar? ¿Qué esperanza hay? Bueno, yo te animaría a ver el final de la historia de José. José terminó siendo el gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo conocido. Y llegó a ser el segundo hombre más rico del mundo. Así que probablemente tuvo después cientos de túnicas de colores. Dios lo restituyó. Todo lo que perdió Dios se lo restituyó y José recuperó algo mucho más importante que una túnica. José recuperó la relación con su padre. Durante años no tuvo comunicación con su papá, ni siquiera sabía si estaba vivo. Pero después que José aprendió a andar en humildad, Dios restauró su relación con el padre, no con la túnica. Ese es el propósito de la temporada en el pozo. Que volvamos a las bases y a entender por qué queríamos venir a la iglesia años atrás. ¿Se acuerdan cuando no era servir, cuando no era predicar, cuando no era un micrófono, cuando no era una oportunidad? ¿Se acuerdan cuando solo era agradecer lo que Él nos había dado? ¿Se acuerdan ese que las Escrituras llaman primer amor? Una temporada en el pozo nos pone en un lugar que no podemos salir allí por nuestras propias fuerzas ni hacer nada por nosotros. Ese pozo mundial durante 2020 y 2021 se llamó y se sigue llamando pandemia. Dios metió a las iglesias en una pandemia, en un pozo donde ni los pastores pudimos hacer mucho. Algunos perdieron templos, otros perdieron edificios, campus completos, otros se deprimieron y otros literalmente consideraron el suicidio. Porque toda su identidad estaba en la túnica de colores, no el que se la había regalado. Y la pandemia nos pega un shock. ¿Podrás adorar en tu casa? ¿En el fregadero? Si no puedes ir a la iglesia por un año y meses. ¿Te mantendrás fiel? ¿Leerás las Escrituras aun cuando el pastor no te pida que repitas nada? Y muchos no lo lograron. El pozo los metió en un sitio, los colocó en una situación donde no podían salir por sí mismos. Y eso es bueno, porque al no poder salir por uno mismo tiene que pedir ayuda a Dios. Pero algunos no le piden ayuda a Dios y se dejan morir. Creen que al perder la túnica han perdido al Dios que se las dio. ¿Me están siguiendo, sí o no? Quiero que sepas que no importa dónde estés ahora, aun si el pozo lo cavaste tú mismo, Dios es suficientemente grande para sacarte de ahí. No es difícil para Dios sacar a la gente de los pozos. Dios se deleita en sacar a sus hijos de los pozos. A eso se dedica. Pero no nos quitará de ahí, no nos sacará de la cisterna hasta tanto y en cuanto nos demos cuenta que es más importante el que nos dio la túnica que la túnica. Hasta tanto nos demos cuenta que la túnica no es una excusa para menospreciar a los que no la tienen. Saúl fue guerrero de Israel, dice la Biblia, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era alto el tipo, ¿eh? Y dice que desde más arriba veía a los demás. Y yo una vez te dije, sí, es lindo, mirar desde arriba tiene su encanto, no me digas que no. Cuando viajas en avión y te toca viajar en business, no me digas que no tiene su encanto pasar por todos los que van a ir en el gallinero allá atrás. Y te sientas delante y pides rápido un jugo de naranja en un vaso de vidrio y lo muestras así porque el otro va a tener vaso de plástico. Y tienes un baño para 8 y atrás hay un baño para 300. Toma. Cuando viajamos a El Salvador para la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, que también te lo relaté, el presidente puso todo su aparato de seguridad para mí. No paré en los semáforos, 2 días, no paré en los semáforos,
no hice fila, no pasé por seguridad. Llegué al aeropuerto, me estaban esperando por aquí, señor, por aquí, señor. El pasaporte, no hace falta el pasaporte. ¡Oh! ¿Paso por seguridad? No, dije, ¿por qué no traje más cosas? Pero no tenía que abrir puertas, de verdad. Iba a abrir la puerta y me la abrían la puerta. No cargué maletas. Me agarraron las maletas, desaparecieron y ya están en su lugar. No entraron a vestirme porque soy pudoroso, si no me hubiesen vestido. Me pusieron custodia, motos, un ejército que me abría paso. Yo iba. Por un par de días fui el segundo a bordo del Salvador. Tomá, por 2 días. No sabés lo que era. El único más importante que yo en El Salvador era el presidente electo. Porque yo iba a orar por el presidente, así que me pusieron todo el aparato gubernamental para mí. Saludé al presidente saliente, le dije, vamos, así nos vamos apurando, rápido. Llevan muchos años, ¿eh? Vamos, que tenemos con Nayib que tomar posesión. Bueno, y yo pensé, yo puedo acostumbrarme a esto. ¿Sabes lo que es? Que el GPS te muestra, el GPS te muestra que hay 40 minutos de tránsito. Yo digo, pero son 40 minutos, no vamos a llegar. No, está toda la custodia allá afuera. Literalmente, 4 minutos llegamos. Las motos iban haciendo pateando a la gente. Bueno, yo no me alegraba que las patearan, pero digo, me sentía como en un boliche, así, tirando. Y después seguí acá. Ni al carpool pude ir, porque venía solo. La carroza se me transformó en calabaza, en zapallo. Pero durante 2 días fue maravilloso mirar tan alto que los demás apenas me llegaban al hombro. Por eso entiendo por qué a los políticos les cuesta tanto soltar el poder. Y es maravilloso que el Padre nos regale una túnica de colores. Es maravilloso. Pero la arrogancia es un equipaje que no podemos llevar. Y conste, Dios no desaprueba la arrogancia, ¿eh? A Dios no le desagrada la arrogancia. Dios la aborrece. No es que la desaprueba, no te la recomienda, la aborrece. Lo que nos produce una comida llena de larvas es lo que la arrogancia le produce a Dios. La arrogancia y la soberbia aborrezco, Proverbio 8:13. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, Proverbio 16:5. No os hagáis nada por vanagloria, Filipenses 2:3. Cesen las palabras de los arrogantes de vuestra boca, 1 Samuel 2:3. Dios resiste a los soberbios, 1 Pedro 5:5. Antes de la caída, la altivez, la arrogancia de espíritu, Proverbios 16:18. Jehová asolará la casa de los soberbios, Proverbios 14:25. No hay un solo episodio en que Dios diga, yo la tolero, yo entiendo, es una debilidad. Dios la aborrece. ¿Sabe por qué? Porque no hicimos nada que justifique nuestra arrogancia. Y la gran tragedia es que algunos prefieren ser la estrella de un equipo perdedor que el mediocampista de un equipo ganador. Cabeza de ratón en vez de cola de león. Increíble. Y se abren paso en su propio reino pigmeo liliputiense. Un sitio donde lo reconozcan, donde le den eso, le digan, ¡wow! ¡Qué túnica de colores que tienes! Lo honren, le agarran el maletín, le cuelguen el saco, le lleven el abrigo. Dios nos libre de ese estrechamiento neurótico de los soberbios. Por cierto, vanidad aparece 75 veces en la Biblia. Su uso mayoritario es Eclesiastés 28 veces, Salmos 10 veces, Isaías y Jeremías lo empatan 8 veces más. Y en los Salmos vanidad se usa como adjetivo de pasajera, mortal, perecedera, débil. Por eso me viene a la mente la escena de la película de Al Pacino que interpreta a John Milton, o el mismísimo Lucifer, que luego de cuando parece que su víctima logra escapar de sus tentaciones,
Al Pacino interpretando genialmente a Lucifer, mira a cámara, sonríe y dice: vanidad, definitivamente mi pecado favorito. Y creo que ese es el pecado favorito de Satanás, y que sí o sí, a través de una túnica de colores, de un halago, de una honra, logra penetrar. Por eso yo quiero que hoy demos gracias por las temporadas no de túnicas, las temporadas de pozos. Porque yo pienso que, en alguna parte de ese pozo, José tuvo que haber capeado. En algún lugar de ese pozo, José debió haber clamado a Dios con verdadera humildad, porque después de haber experimentado el pozo, José era un hombre cambiado. Algo le sucedió a José en ese pozo. En algún lugar de ese pozo, José debe haberse hecho responsable de sus propias faltas. En alguna parte de ese pozo, José debe haber tratado de salir, y cuando vio que no podía, clamó con humildad. En algún lugar del pozo, José debe haber dicho: necesito que me perdones. Soy un petulante. Obra en mi corazón. No quiero más ser un tipo inseguro, porque ahora no tenía más túnica de colores. Y ahí empezó a cambiar la situación de José. Y ahí las cosas se empezaron a alinear en dirección al destino que Dios había preparado para él. Mucho antes de que José fuera lanzado en el pozo, Dios tenía un plan para sacarlo de ahí y llevarlo a su destino. Lo que los hermanos hicieron para hacerle daño, Dios los usó para bien. Lo reconocerá José más adelante. Pero cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos y clamamos a Dios de corazón, Él nos libra del pozo en el que estemos. ¿No será que no sales del pozo financiero porque todavía sigues culpando a alguien por ese pozo? Yo no puedo culpar a mis hermanos ni a mis padres, ya no. Son experiencia, las agradezco, pero hay un momento que un hombre y una mujer tienen que hacerse responsable de la vida que tiene. ¿Sabes? Pasaron muchos años desde aquel incidente de Santiago de Chile. Y en ese entonces no existían las redes sociales. Hoy entiendo que Dios me estaba dando una probadita de lo que iba a venir. Aquel incidente me arrojó a una cisterna húmeda. Por mucho tiempo me dejó sin aliento en el pozo durante una larga temporada. Y luego que dejé de culpar al predicador que me humilló en público, comencé a indagar acerca de mi inseguridad. No crean que con ese incidente la inseguridad mía se fue. La rendí en primer grado, la rendí en segundo grado, luego en tercer grado, en cuarto grado y luego en la universidad, y sigo rindiéndola. Cada vez lo hago más rápido. Pero Dios necesitaba sanar la inseguridad. Y la primera vez fue cuando me di cuenta que mi inseguridad me había llevado hasta ahí. Y descubrí que Dios no me iba a dar ni delegar mayor responsabilidad en tanto fuera adicto a la aprobación o a los elogios. Me enseñó que si vivía de los halagos, alguna crítica me iba a matar, porque le daría igual de importancia a cualquiera de las dos. Y con el correr de los años el Señor me regaló cuero de rinoceronte, piel de paquidermo. Después de aquella temporada el Señor me sacó del pozo y, como a José, me llevó al palacio. Y desde ese entonces tengo muchos errores, muchos, pero en cuestión de inseguridad reconozco que he volado por fuera del radar de la mirada ajena. Me importa un cuerno, de verdad. No es que ando groseramente por ahí, pero me importa un cuerno. Fíjate lo que piensa fulano de tal, no le agradaste a menganito, no podría hacer nada. Y durante estos años he transitado solo pensando en el auditorio de una sola persona, de Dios, viéndome. Porque si le temo a Dios, no le temo más a nada, ni le temo a nadie. Y eso de algún modo me ha hecho indestructible. Desde luego, insisto, tengo muchos defectos, desde luego. Dios está lejos de terminar conmigo, como contigo. Pero te doy mi palabra que ya no le otorgo al enemigo el gusto de hacer uso de su pecado favorito. El Señor me ha hecho libre y te quiere hacer libre en esta mañana. Cuando uno continuamente está mirando cómo se comporta el otro y lleva y trae,
es porque hay algo en el corazón. Y Dios tenía en mente, se me ocurre a mí, un gran destino para José. Y Dios sabía que esa actitud tenía que irse si José iba a tener éxito. Porque la Biblia, yo digo siempre, tiene cierta economía espiritual. No hay nada acá que Dios lo pone por las dudas o para rellenar o para agregar un par de páginas. Todo tiene cierta economía, se llama economía creativa. Nuestro cuerpo tiene cierta economía creativa, no te da un riñón por las dudas. Si el corazón se te arruina y se te tapan las arterias, empieza a usar el que tienes de repuesto. No hay nada de repuesto en nuestro cuerpo, todo tiene una economía creativa que debemos cuidar. No tenemos nada que sobre, y en las Escrituras tampoco nada sobra. Y si lo primero que aparece acerca de José es que él trajo un mal reporte de sus hermanos, es porque Dios quiere que lo sepamos. Entonces yo me pregunto si este era un alcahuete, si este era un chismoso del padre, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a alguien tan joven? ¿Por qué Dios no esperó a que fuera un poco mayor, o un poco más sabio, o un poco más maduro, quizá? Y a mí se me ocurre que Dios lo moldeó a Josué por años para que él estuviera con el carácter necesario para alcanzar ese sueño. Porque nunca hay que olvidarse de la promesa de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él no te deja. Alguien tiene que aplaudir más que eso si dice, sí, Él está tratando conmigo. ¡Aleluya! Él no te deja, no nos deja hasta que no haya terminado. Ahora, a veces parece que estamos atrapados entre un sueño que Dios nos da y el destino. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿por qué estoy atrapado? ¿Por qué si tengo un sueño? ¿Por qué siento que Dios me inspiró, me equipó, me da tanto deseo de hacer cosas y todavía no las estoy haciendo? Parece que uno queda atrapado en el tiempo, en un bucle de tiempo. Pero no es que estamos atrapados, sino que Dios ya está trabajando en nuestro corazón y nuestro carácter. Y vamos a seguir pasando determinadas pruebas de manera crónica y repetitiva, solo que en niveles diferentes de la vida. Es similar a las matemáticas en la escuela. Las matemáticas, uno las rinde en tercer grado, hace la prueba y dice, bueno, ya nunca más voy a estudiar matemáticas. No, en cuarto grado vuelve matemáticas. En quinto grado regresa matemáticas y cada vez más difíciles, con esas cuentas y esos problemas que nunca yo pensé que me iban a servir para algo y de hecho nunca me sirvieron para nada. Nunca entendí en qué me sumaría en la vida, se van a revolcar mis maestras en la tumba, pero de qué serviría en la vida aprender un problema de regla de 3 compuesta. Pero bueno, tenía que estudiar. Y yo decía, ya terminé matemáticas, y en sexto grado volví a matemáticas. ¿Por qué? Porque en diferentes niveles uno va aprendiendo otros conocimientos. Entonces la buena noticia es que cada vez que pasamos una prueba con Dios, recibimos un nuevo nivel de responsabilidad, un nuevo desafío en cuanto a lo que Dios nos confía. ¿Me están siguiendo, sí o no? A medida que vamos pasando. Pero con cada nuevo nivel de responsabilidad enfrentamos un nuevo nivel de prueba en el área del orgullo, en el área del carácter. Por eso hay un pequeño consejo que aprendemos de la vida de José. Cuando recibes un sueño de Dios, lo primero que tienes que hacer, no hagas como José o como este servidor, cierra la boca, no lo cuentes. Cuando Dios te dé un sueño, te lo voy a decir en español de Cervantes, cierra la jeta. Dile al que está a la derecha y a la izquierda, cierra la jeta si Dios te dio algo. No lo cuentes. No lo cuentes. José cometió el error de contarle a los hermanos y los hermanos lo odiaron aún más. Dice que lo odiaban por causa de sus sueños y de sus palabras. De sus sueños y de sus palabras. O sea, no eran solamente los sueños de José
lo que alteraba, lo que ofendía a los hermanos, sino la manera en que hablaba de esos sueños. Para el que no conoce la historia, José tiene unos sueños donde aparentemente la metáfora es que sus hermanos y su padre se inclinaban ante él, cosa que iba a pasar cuando él luego estuviese en el segundo lugar al lado del faraón. Pero él lo cuenta y lo habla. Era bocón porque tenía algo de sangre hispana, José, lo cuenta y dice, no sabés lo que Dios me va a dar. Entonces, y eso hizo que lo odiaran más. Si queremos avanzar hacia nuestro destino, cosa que yo aprendí tarde, uno tiene que aprender a cerrar la boca, que es la prueba más difícil, es lo más difícil. El problema parece que está centrado en la boca, pero en realidad empieza en el corazón, porque Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y en Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. De modo que si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca, necesitamos echar un vistazo dentro de nuestro corazón, no es solo la boca. Porque si el orgullo está en nuestro corazón, tarde o temprano va a encontrar la manera de salir por la boca y se va a notar. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, lo primero que hace Satanás es tratar de poner duda respecto a su identidad. Mateo 4:3 dice, si eres el Hijo de Dios, demuestra que eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Y tienta a Jesús para que hiciera un pequeño milagro. Si eres el Hijo de Dios, pasó lo mismo en la sinagoga. Si eres el Mesías, repite lo que oímos que hiciste en las bodas de Caná. Pero Jesús le responde al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está. No le dijo, claro que soy el Hijo de Dios. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Sabés quién soy yo? Agua, aceite líquido. Te voy a decir un par de cositas de quién soy yo. No le dijo eso. En lugar de eso nos dio un hermoso ejemplo de seguridad. Él se afianzó en la sencilla verdad de las palabras de su Padre. Y todo lo que espera de nosotros cuando somos tentados por la inseguridad es volver a lo que nuestro Padre ha dicho de nosotros y apoyarnos en esa verdad. ¿Qué dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que soy? Jesús no tenía nada que probar acerca de sí mismo. Por eso hay dos armas poderosas, dos armas que yo aprendí con dolor y te las voy a regalar por la misma ofrenda. Las dos armas. Mira, saber quiénes somos y saber quiénes éramos. Eso es el remedio contra la inseguridad. Saber quiénes somos y saber quiénes fuimos. Primero hay que saber quién uno es. Es fácil estar seguro porque nuestro Padre dice que nos ama y me importa un cuerno si los demás lo saben o no. A mí el Señor me ama. ¿Cuánto te ama, princesa, el Señor? ¿Te importa un cuerno que ni tu marido lo sepa? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama, príncipe, el Señor? Eso te afianza, ¿sí o no? Esa es la muerte del 50% de la inseguridad. El otro 50% es recordar quiénes éramos antes de que Él nos adoptara. Porque no nacimos en el palacio. A ver, nadie nació en Buckingham acá. Vinimos al mundo como mendigos, siempre plebeyos de una aldea perdida. Pero el rey nos vio por la ventana de su castillo, se enamoró de nosotros, se vistió como un indigente, se metió en la aldea para ganar nuestros corazones. Y cuando ganó nuestro corazón, nos llevó adoptados al castillo como hijos de Dios para siempre. Entonces esto me lleva a la conclusión de que sin Él tampoco somos nada. ¿Está claro? Sin Él no somos nada. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Está bien, te diré quién eres, pero recuerda que sin mí tampoco eres. Y eso termina de quitar la inseguridad. Dos verdades que me dan una sensación de seguridad increíble. Yo digo, yo sé quién soy en el Señor, pero cuando me empiezo a sentir el tapón del océano o la última Coca-Cola del desierto, Dios me dice, recordá, flaco, quién eras, porque yo soy el que te di la nueva identidad.
Entonces es maravilloso, porque a partir de que uno sabe de dónde viene y hacia dónde va y quién es mientras tanto, uno puede llegar a un lugar lleno de extraños y no sentir la necesidad de demostrar quién es. Uno se siente más importante que cualquier actor, que cualquier ganador del Nobel, del Pulitzer, porque era mendigo, Dios me hizo príncipe, sé quién soy, y eso hace que yo camine pechito de paloma por la vida, como caminaba Maradona, así, seguro de mí, sabiendo de dónde Dios me sacó. Entonces, no tenemos que buscar el sueño, sino al dador del sueño que nos da la identidad. Y cuando uno tiene identidad se sana, la inseguridad se va. Porque cuando uno se enamora del sueño, te diré lo que pasa. Yo me había enamorado del sueño y cuando uno se enamora del sueño, uno va a pasar una larga temporada, long time. Me siento Maldonado metiendo palabritas en inglés. Salud. Vamos a pasar una larga temporada en el pozo. Oigan, vamos a pasar una larga temporada en el pozo cuando uno en la cisterna, cuando uno se enamora de los sueños. Porque Génesis 37, 17 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos, el padre manda a José y dice, anda a ver tus hermanos qué están haciendo, tráeme un reporte. Y este dice, sí, y va a traer. Cuando ven de lejos, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Así que vamos a matarlo, vamos a arrojarlo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Después interviene otro hermano llamado Rubén y le dice, no lo matemos. Vamos a hacerle creer a papá que está muerto, pero no le quitemos la vida. Lo en el pozo. Y yo siempre he escuchado cómo se ha demonizado a los hermanos de José, porque arrojaron al niño en un pozo. Pero dicen que es sinvergüenza, que canallas. Y no desestimo lo que hicieron. Estoy consciente que le tenían envidia. Él sabe que no podemos administrar la túnica de colores. Él sabe que el elogio nos atrofia el cerebro y torpemente pensamos que se trata de nosotros y olvidamos que somos polvo, que somos rescatados del pecado. Por eso dije, a ver, te va a sanar quién eres en Dios, perfecto, pero también tienes que recordar quién eras sin Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, San Lucas 14, 11. Entonces, con la misma intensidad que Dios aborrece la arrogancia, ama la humildad. Le da honra, dice, a la honra la precede la humildad. Le da sabiduría, dice, a los humildes, con los humildes está la sabiduría. Nunca van a ver ustedes un tipo sabio y orgulloso. Porque si es sabio y orgulloso, alguna de las dos cosas son falsas. Es como decir, es reggaetonero y hace buenas letras. Una de las cosas son falsas, o no es reggaetonero o las letras no son de él. Le da dirección, enseñaré a los mansos su carrera. Le da gracia, Dios le da gracia a los humildes. Le da belleza, dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Nunca dice hermosearé al orgulloso. Y Dios ofrece para cada uno gozo. Dios nos da una cuota de alegría. Pero como una vez te conté, uno puede ir a un congreso, a un concierto, conforme lo que te gusta presenciar, y tener el gozo del oyente. Uno puede ir a un estadio de fútbol a jugar a Messi, a Ronaldo, pero sufrir porque uno no es Messi ni Ronaldo, o compartir el gozo del jugador o del orador. Uno puede ir a un congreso profético, a una iglesia y decir, yo quiero ser como él, o como ese cantante. Pasa el hombre en el fútbol, en la oratoria, en la dialéctica, en la música, y comparte su don, y todos nosotros agradecemos por prodigar ese don, por compartirlo con nosotros. Sin embargo, hay una forma de perderse el gozo de ir a un concierto, de ir a un partido, de ir a una iglesia, y es desear que fuera uno el que está en la cancha. Y capaz que algún día voy a estar en la cancha jugando, pero ahora no es mi temporada.
Y te lo digo por experiencia. Yo iba a grandes cruzadas y las disfrutaba, pero después me amargaba porque yo quería ser el predicador y Dios tenía que tratar con ese corazón equívoco. Porque uno se empieza a comparar con la alegría que tiene Él. Y luego llega esa sensación de ansiedad, de vacío, que mientras mayor sea el don de esa persona, más pequeño nos sentimos, en vez de disfrutarlo. Y uno se pierde la temporada de oyente, de espectador, por querer estar ahí. Y todavía no nos toca estar ahí. Hay momentos en la vida que no nos toca estar ahí. ¿Y qué tal si Dios te regala ahora el saber la razón por la que has estado en ese pozo, y al ver la razón también te regala el salir y continuar hacia tu destino? No va a ser fácil lo que te queda, José. Aún te espera la acusación de la esposa de Potifar y la cárcel, pero tu destino está marcado por Dios. Terminarás en el palacio administrando los graneros de Egipto. Y Dios necesita pasarte por este proceso. Lo primero es salir del pozo. Y debes entender por qué caíste ahí. Dile: Señor, dame entendimiento, perdóname. Toma este tiempo para pedir perdón. Señor, perdóname. La inseguridad no es algo que se va de la noche a la mañana. Ahí está, latente, pendiente, pero es algo con lo que tendrás que luchar siempre. Y vas a tener que luchar el resto de tu vida y le dices: Señor, perdóname por haber metido en esta deuda, por haber comprado lo que no debí, por haber empezado una relación equívoca. Perdóname por haber errado el camino, por haber equivocado el rumbo, por haberme corrido del eje. Dile: Señor, perdóname, yo quiero orar por ti ahora. Se termina el mes de enero y quiero que el Señor te regale un febrero con la seguridad que vas a empezar de nuevo, vas a salir de ese pozo. Te saco de ahí, dice el Señor, pero no te saco hasta que no digas: ayúdame. No fueron tus hermanos, no fue el error de otros, no fue el matrimonio fallido, ni el ministerio, ni aquel pastor el que te tiró en el pozo. Fueron tus acciones. Y tú estás acá hoy sin túnica, diciendo: no tengo nada que te agrade. Y Dios dice: tú me agradas, no la túnica, tú me agradas. Yo puedo chasquear los dedos y darte millones de túnicas. Eres tú el que me agradas. Vamos, enamórate del Dios de las túnicas. Enamórate no del sueño, sino del Dios de los sueños. Oro por los miles que están del otro lado mirándome, que están enamorados de sueños, de estadios, de escribir libros, de llegar a los medios de comunicación. Y el Señor me dice: tienes que arreglar tu corazón, porque mientras que estés más enamorado del éxito que de las almas, yo no te abriré las puertas. No es un logo, no es un jingle, no es una propia iglesia, no es aparecer, es saber que eres sano, que eres bendito en tu identidad conmigo, en que yo te saqué, en que yo te quité de la aldea y te di identidad. Y ahora esa identidad te santifica, esa identidad te solidifica, esa identidad te sana la estima. Recibe, levanta las manos y bebe. Últimos minutos, pero no me quiero ir sin que esta presencia del Señor lo llene todo. Momento a momento, minuto a minuto, que sientas que Dios está hablando y algo está ocurriendo en la atmósfera. Y que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, Él tiene preparado. Pero tu sueño, óyeme, se ha detenido a causa de que la temporada del pozo se hizo más larga de lo que Dios tenía planificado. Dile: Señor, yo estoy aquí por mi propia cuenta. Yo estoy aquí por mis errores. Y cuando digas eso, yo te aseguro que si seguirá el proceso hacia el palacio. El Señor te sacará de ahí. Pozos ministeriales, pozos de depresión, pozos de tristeza, pozos de soledad.
pozo de autoconmiseración. Dios te quitará de ahí, dice el Señor. Te sacaré de ahí, te llevaré a lugares, a sitios que jamás pensaste que ibas a llegar. Mira, el Señor me dice que le diga a determinada gente que está aquí que Él no quitó la vista del palacio para ti. Él tiene un palacio para ti. Metafóricamente hablando, Él te pondrá, te sentará con reyes, te sentará con príncipes. Hay cubiertos, hay una vajilla preparada para ti. En la mesa de Egipto hay un sitio donde Dios te pondrá. Pero en el proceso, Dios sanará tu estima. En el proceso, Dios sanará tu corazón. Y entonces allí escucharás críticas y halagos. Y tú no oirás ninguno de ambos, ninguno, ni los que dicen Hosana, ni los que gritarán crucifícale. Pero si tú recibes y te llenas con los halagos de la entrada a Jerusalén, cuando ese mismo pueblo grite crucifícale, te dañará el corazón. Las coronas de espina no estarán sobre tu cabeza, sino sobre tu alma, sobre lo más profundo de tus entrañas. ¡Libérate! Tu reino no es de este mundo. Libérate de la opinión de la gente. Vamos, quita la opinión. Vuela por fuera del radar. Vuela por fuera del radar, donde la gente no pueda ubicarte, donde no sepa qué haces, donde no sepa qué piensas, donde no sepa nada de ti ni tus proyectos. Cierra la boca con tus sueños. Hay gente que ha recibido sueños y el Señor me muestra claramente, porque lo he vivido, que esos sueños se han estancado a causa que has contado esos sueños a gente poco espiritual. Y ellos soltaron espíritus de envidia, de celos. Ellos empezaron a poner trabas y eso te desanimó, te desalmó. Porque tú empezaste a creer lo que esas voces decían, y es que contaste el sueño a quien no debías. Dios dice: cierra la boca. Es que yo voy a llevarte donde quiero. Yo me empeciné con tu vida. No te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. No termina ni siquiera este mes. No termina este mes, mañana es 31. No termina el mes hasta que veas incluso de que yo no he cortado el plan contigo. Yo no he retirado mi mano de ti. Mi mano no se ha cortado sobre ti. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo voy a levantarte y llevarte del pozo hasta el palacio. Te voy a bendecir, te voy a restaurar, te voy a sanar la estima. River será una iglesia de sana estima, de corazones sanos, de gente con emociones saludables. Yo te bendigo, River, recíbelo en el cuerpo. Muchas veces hace falta una tempestad, una buena tempestad en alta mar, para que Dios nos lleve donde nos quiere llevar. No estaríamos aquí si no fuera por aquella bendita tempestad. Entonces Dios sabe hacer las cosas, ¿o no? Es fácil decirlo, es difícil vivirlo, pero a veces es mejor que nuestros planes fracasen para que triunfen los planes de Dios. Decimos, gloria a Dios, pero no nos gustan que fracasen nuestros planes. Entonces Dios se vale de tormentas que parecen que nos sacan de nuestro destino, pero en realidad nos llevan al verdadero destino que Dios había preparado para nosotros. Pero ese cambio, ese enroque, no nos gusta vivirlo. Y claro que hay vida después de las tempestades, claro que hay vida. Yo he llegado a la conclusión que no hay nada que sacuda mejor nuestro mal rumbo que un diagnóstico malo, que un despido, a veces los documentos de un divorcio, el golpe a la finanza. No hay nada que nos sacuda más. No te estoy diciendo que te lo deseo, digo que al principio sentimos la desorientación del naufragio, ¿cómo no? Pero lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no hubiésemos tenido de otra forma. Yo sabía que no iba a haber muchos amén, porque dicen, yo oro igual. No. Esa intensidad con la que buscamos a Dios viene en medio de las tempestades. Las tempestades imprevistas nos ponen de rodillas, señores. Nos ponen de rodillas.
nos ubican los patitos enseguida y nos vuelve a ser dependientes del Señor. Nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia hace que apenas estemos un poquito mejor, ya nos olvidamos de Dios. Inmediatamente ya oramos menos. Porque un ser humano cuando nace se mueve en la línea de la dependencia total a la independencia total, de la dependencia a la independencia. Los bebés no hacen nada por sí mismos. Un bebé depende por completo de sus padres. Los padres lo tienen que alimentar, lo tienen que hacer eructar, lo tienen que mecer, cambiar pañales. ¿Y cuál es la meta de todo papá y mamá? Llevarlos de a poco hacia una independencia total. En especial celebramos la victoria cuando van al baño solos por primera vez y se acabó la temporada de pañales. Celebran todo porque el olor lo comparten todos. No solo el que cambia los pañales. Entonces, una sana relación entre padre e hijo va pasando de la dependencia a la independencia. En cambio, una sana relación con Dios se mueve siempre en el sentido contrario. Espiritualmente hablando, comenzamos en un estado de independencia total. No necesito a Dios, hago lo que se me antoja, pero vamos a madurar espiritualmente y cada vez nos hacemos más dependientes de Dios. Más maduros, más dependientes, al revés. Aprendemos cada vez más a vivir de la dependencia diaria. Cada vez más decimos, basta el afán por el día de hoy, basta. Voy a pelear el día de hoy con las energías de hoy. No voy a pensar en el mañana. Ese es el principio de la sabiduría. Sabes que eres un hombre o una mujer sabia el día que vives un día a la vez y estás a salvo por un día. Hoy es domingo, este es mi día. Eso es dependencia de Dios. Eso es. No estoy diciendo no planificar, no estoy diciendo no tener planes. Lo que digo es liberarte de la ansiedad, porque el mañana te roba las energías del hoy. Mañana tendrás fuerza para resolver lo que venga mañana. Hoy es hoy. Eso es, por excelencia, la dependencia de Dios. Voy a vivir el hoy. Basta el día con su afán. ¿Por qué te afanas si no podrás hacerte crecer un codo a tu estatura? ¿Por qué te afanas por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer? Basta la gracia para el día de hoy. Eso es el principio de la sabiduría. Pero para que aprendamos eso, a veces Dios tiene que dejar que crucemos alguna tormenta, porque algunos somos cabezones. Tal vez ustedes no, pero este señor que les habla es muy cabezón. Y es la única manera que a veces tenemos de conocer más el carácter de Dios. Pero a veces estamos más interesados en conocer la voluntad de Dios que en conocer el carácter de Dios. Mucha gente que quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Qué casa me voy a comprar? ¿Cuándo me la voy a comprar? ¿Con quién me voy a casar? Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. No, quieres que Dios sea tu horóscopo. Conocer a Dios es querer conocer su carácter, cómo es, no qué te va a dar. Y uno no puede conocer la voluntad de Dios si no conoce primero el corazón de Dios. Entonces lo que nosotros llamamos proceso, prueba, crisis, tormenta, Dios lo llama propósito. Y el propósito es que dependamos de Él y de su poder, que confiemos en Él, y a veces nos permite estar en un bote que se transforma en una cáscara de nuez, que casi se da vuelta por completo en cada ola, para que nosotros inclinemos nuestro rostro, doblemos las rodillas y dependamos de Él. Todos los capítulos de mi vida nuevos, todas mis nuevas temporadas, siempre suelen comenzar con una enorme tempestad. Siempre. No me gusta reconocerlo, de cada cosa que reconozco acá me sigue pasando. Yo no le pido a Dios, Señor, dame una nueva tempestad. No las espero. Aparecen. Nuevo nivel, nuevo demonio asignado. Siempre. Nueva estación de Dios, nueva tempestad.
siempre. Dios no me va a dar más responsabilidad si primero no prueba de qué estoy hecho. Entonces las tormentas no son un castigo por falta de obediencia. La mayoría de las veces, con frecuencia, son el resultado de la obediencia. Porque obedecemos a Dios, nuevo demonio asignado. Nuevo nivel, Señor, dame aquello. Y Dios te va a hacer pasar por tempestades. Es el producto de la obediencia. Yo cuando recuerdo el pasado veo que algunas de nuestras peores tormentas son las que se convirtieron en escalones que nos permitieron subir a un nuevo nivel. Pero hubo que ser piloto de tormenta. Me acuerdo que cuando empecé a predicar allá de muchachito, yo iba a cualquier lado donde me invitaran. Si me invitaban, yo no preguntaba nada. Quiero que venga a predicar. Sí, voy. Porque yo quería tener una agenda atiborrada de servicio a Dios. Me imaginaba que si servía mucho, iba a agradarle a Dios. Era el tiempo, esos temas para otro sermón en que quería comprarle la gracia a Dios. Quería merecerme la sangre de Cristo. Y recuerdo hacer horas de viaje y llegar a una pequeña iglesia donde había más gente sobre la plataforma que en el templo. Había arriba 12 músicos y abajo 4 miembros. 12 músicos, daba ganas de decir, ¿por qué no nos cambiamos? Suben los miembros acá y bajamos los músicos. Y en días como ese yo me acuerdo que yo lo único que quería era que me sorprendiera el arrebatamiento. Yo decía, Señor, arrebátanos ahora, arrebátanos para no tener que pasar a predicar. Encima pasaba a predicar y había 2 que se dormían. Uno que tenía los ojitos virados, pobrecito, que estaba así, que no sabía si me estaba mirando a mí o estaba mirando para cuando yo le predicaba la nariz y que me agarre el ángulo que pueda. Y un loquito que cada rato hacía desmanes y cosas. Y también me invitaba. Él se rió, es una loquita que tenemos acá también, ¿eh? y también solían invitarme a campamentos, donde me paraban ante jóvenes que habían estado todo el día jugando, nadando en la piscina, y apenas se sentaban, 10 de la noche, que era el horario del servicio, se dormían profundamente. Y ni hablar de otros emprendimientos que alguna vez comencé creyendo que Dios me había enviado a hacer, y las recuerdo como las temporadas más vergonzantes, más desilusionantes de mi vida. Pero cuando uno recuerda algo en su pasado y cierra los ojos porque vuelve a sentir la vergüenza de entonces, de eso tengo, no te la voy a contar porque no te importa, pero tengo un montón. Pues no las cambiaría por nada. Porque esos fracasos en alta mar, cuando los manejamos de una manera inadecuada, pueden ser devastadores, traumáticos. Puede dejar una marca en el engrama mental para siempre. Cuando aprendemos de ellos, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces las tempestades nos enseñan las lecciones más valiosas. Yo sé que quisiéramos no aprender de ellas, no pasar por ellas, estar exento de ellas. Pero las tempestades impiden que nos atribuyamos el éxito, el mérito, o que no demos por sentado de que jamás vamos a tener problemas, que viviremos. Claro, nosotros decimos, vamos a vivir de victoria en victoria, pero para vivir de victoria en victoria hay que vivir de batalla en batalla. Entonces descubrimos que cuando nos caemos de jeta al suelo, Dios está allí para levantarnos de nuevo. ¿Cómo vamos a descubrir eso si nunca fracasamos o creemos que nunca vamos a fracasar? ¿Dónde está Dios? Cuando el mundo se embravece, cuando la noche se pone fea, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos eso independientemente de la estatura espiritual que tengamos, no importa lo que nos dedicamos. Se lo ha preguntado desde el apóstol Pablo a Billy Graham y hasta el que recién se ha convertido, ¿dónde está Dios? Porque todos conocemos esa noche de tempestad cuando el enemigo es demasiado grande, el trabajo demasiado pesado, el futuro demasiado incierto y las respuestas demasiado pocas. Entonces, algunos hemos estado en la tempestad durante tanto tiempo que a veces nos preguntamos, ¿será que todavía estoy en el mapa? ¿O terminé en cualquier parte? Estamos en una nueva normalidad, nos acostumbramos, aferrados a una balsa,
sin la menor idea de cuánto falta para que esta crisis termine. Y ahí estamos. Y en esas ocasiones hasta la fe se hace difícil. Y ni te digo cuando te da una palabrita y te dice, bueno, confía en el Señor, hermana, hermano, ya va a salir. Pero el que está en la tormenta es uno. Entonces oramos, derramamos nuestro corazón delante de Dios y no hay respuesta, no hay sentimiento de cercanía. No hay consuelo en la Biblia. Uno va a la Biblia y no encuentra nada. Parece que habla cualquier cosa menos lo que uno necesita. El espíritu se vuelve árido. El alma se pone como estéril de tanta tormenta que no para. Porque no es solo que estamos en el mar, sino que el mar se mete dentro nuestro. El agua se nos empieza a meter en el bote, en la pareja, en los hijos, en las finanzas. Y es la sed que produce el agua salada del océano, que uno está rodeado de agua y ni siquiera puede beber. Y uno mira hacia Dios y parece que Dios no tiene apuro. Ahora, Dios está obrando en las tormentas de formas que no podemos ver, ni formas que no podemos entender. Y es un proceso necesario. Pero caramba que hay que pasarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tu vida pasó de la calma al caos en menos de un minuto? Que todo se vino abajo, que todo se fregó, como dicen algunos países. Apretaste, por ejemplo, desde algo casi nimio como apretar una tecla equivocada en la computadora y en cuestión de segundos perder el trabajo de meses. Uy, caramba, sí me ha pasado. Entonces la calma explota y todo se vuelve y se transforma en caos. O te envían en un tono más serio un texto a medianoche diciéndote que tu madre se acaba de descompensar y tienes que ir al hospital de urgencia. Adiós, sueño reparador, bienvenida, vigilia trasnochada. O fuiste al buzón, como lo haces normalmente, y encontraste una carta del IRS, en algunos países de la FIP, Hacienda, donde te informan que te van a hacer una auditoría. Hasta luego, calma, hola, caos. O tu jefe te llama a la oficina y te dice, mire, usted es muy valioso en nuestra empresa, pero hemos decidido que es hora de dejarlo ir. Y uno le dan ganas de responder, ¿y quién cuerno le dijo que yo me quería ir para que me dejen ir, no? Y justo a esta altura de la vida. O tu hija adolescente te dice, mamá, tenemos que hablar, y te confiesa que tiene un retraso importante en su periodo. Entonces seguro sabes que la vida puede ir de la calma al caos en cuestión de, ¿qué digo minutos? De segundos. ¿Sabemos que Jesús está al tanto de lo que nos está ocurriendo? Sabemos. ¿Que Él está consciente de la tormenta que estamos atravesando, que parece que no termina nunca, nos está liquidando? Sabemos. Pero igual nos hemos hecho muchas preguntas salpicadas con rabia, porque las tormentas atacan nuestra fe, nos acaban, nos cercenan, nos quitan las ganas de orar. Pero esto se va a poner todavía mejor o peor, según como se quiera ver. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y tuvieron miedo. ¿Por qué? Bueno, ese miedo empujó a Pedro bajo el bote, porque Pedro sabía lo que estas clases de tormenta podían hacer. Había oído las historias, había visto los naufragios, conocía a las viudas, sabía que la tormenta podía matar y quería escapar de ella como sea. Durante toda la noche Pedro había querido salir de ese bote como muchos están queriendo salir de un bote ahora. 9 horas, el tipo había sujetado las velas, luchado contra los remos, estaba empapado hasta el alma y cansado hasta el último hueso a causa del lamento y el furor del viento. Entonces vamos a mirar a Pedro a los ojos y en este momento no vamos a ver un hombre de convicción, un hombre de audacia, de fe. Más adelante en la historia vamos a ser testigos de su devoción en Pentecostés, vamos a notar su fe en las cartas, en las epístolas, pero esta noche, no esta noche. Esta noche es un hombre con mucho miedo, no un poco, mucho miedo. El miedo sofocante de un hombre que no encuentra salida y sabe que se va a morir.
Pero de ese miedo van a hacer un acto de fe. Porque muchas veces la fe es la hija del miedo. Cuando uno tiene mucho miedo, cuando uno ya no puede más, ahí es cuando hace cosas en fe que de otro modo no haría. Yo no hubiese hecho lo que hice si hubiese tenido mucho dinero al comenzar, porque nunca habría tenido la necesidad de usar la fe. Ni siquiera habría orado. Diría, ¿cuánto hay en la cuenta? Tanto, hagamos un evento gigantesco para jóvenes, porque total, la plata está. Habría hasta dudado si Dios me había mandado. Pero el miedo a no saber cómo voy a pararme, qué voy a decir, cómo voy a pagar, eso hace que surja la fe. Si no fuera por esa noche de tempestad, no habrías conocido tu propia fe. No habrías sabido cuánto eras capaz de resistir. ¿Cómo sabe que eres resiliente? ¿Cómo es que soporta? ¿Por qué eres como el junco que se dobla y se vuelve a poner en pie? Porque sabes que has soportado el viento. Entonces razonemos esto. Si Pedro hubiera visto a Jesús caminando sobre aguas tranquilas en un día de calma, ¿habría pedido caminar sobre el agua? Jesús aparece en la calma de la tarde. Señor, ¿me dejas caminar? No lo haría. Obvio que no. ¿Para qué hubiese querido salir de la barca? Si el lago hubiese sido una suave alfombra y un viaje placentero, ¿de verdad pensamos que Pedro pediría un paseo nocturno sobre las aguas? Pero pongamos a un hombre ante la disyuntiva entre una muerte segura y una muerte probable, y siempre va a optar por la probable, siempre. En la misma desesperación de las víctimas del 9/11, en el atentado a las torres, cuando veíamos que ante el calor de las llamas se tiraban al vacío. Y uno dice, ¿por qué se tiraban al vacío? Porque en su mente, dicen quienes estudiaron ese fenómeno, la gente pensó, aquí es una muerte segura, al vacío no sé qué haya abajo, quizás sobreviva. Entre la muerte segura y la probable, siempre la probable es mejor. Y los grandes actos de fe que has vivido nunca nacieron de un momento de calma. Los grandes pasos de fe que has tomado siempre fueron del momento que estuviste lleno de temor, desesperado y estabas entre la espada y la pared. ¿Es así o no es así? Cuando no sabías qué hacer. ¿Cómo supiste que hacer lo que una mamá tiene que hacer cuando tu hijo empezó a volar en fiebre o empezó a convulsionar? Estoy hablando hasta de tiempos en que no podías googlear, porque ahora podemos googlear, convulsionar, se le ponen los ojos como el padre, ¿qué hago? Pero antes, ¿de dónde sacabas ese instinto, esa fuerza? Eso que dicen, hasta hay casos de madres que han levantado literalmente un camión o un auto para sacar a su hijo debajo de las ruedas y no se explican de dónde salió esa fuerza. ¿Cómo hubiese sabido que tenía esa clase de reacción si no hubiese estado bajo crisis? Los avivamientos siempre surgieron en una iglesia que no tiene opciones. En una iglesia amenazada, perseguida. Entonces, en todo acto de fe siempre primero hay una semilla de miedo. La fe siempre es la hija del miedo. El miedo siempre produce fe, si es que es canalizado correctamente. Te puede paralizar o te puede bajar de la barca. Cada vez que yo veo la biografía de los hombres valerosos, comenzaron con capítulos de miedo sincero. Entonces la fe comienza cuando vemos a Dios que está orando en el monte y nosotros estamos en el valle, demasiado mojados y débiles como para subir a ese monte. Pedro había hecho el máximo esfuerzo. Yo estoy hablando hoy para aquellos que dicen, Señor, ya hice todo lo que se supone que podía hacer, no tengo más fuerzas. Estoy hablando de aquellos que no necesitan ahora una oración para más fuerza, necesitan un milagro. ¿Necesitas un milagro, sí o no? Hay gente que dice, yo no quiero más que ores por fuerza. Muchos de nosotros hoy no necesitamos más fuerza, necesitamos un milagro. Y Pedro estaba consciente de dos cosas, que se estaba hundiendo y que Jesús estaba a flote. Entonces estaba muy, muy convencido de qué lado quería estar. Miró acá y los muchachos estaban hundiendo y este está a flote. Y entonces dice, Señor, si eres tú,
Manda que vaya a caminar sobre las aguas. Lo que quería era salir de ahí, sacarme de acá como sea. No está probando a Jesús, está suplicando. Porque dar un paso sobre ese mar embravecido no es cuestión de lógica, es un acto de desesperación. A veces hacemos cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer. Y al principio Pedro se sostiene del borde del bote, que no deja de moverse, saca una pierna, saca la otra, da varios pasitos, como si hubiese un arrecife invisible que lo sostiene debajo de él. ¿Qué es la fe? Es una zambullida desesperada. Dejar el bote de los esfuerzos, de las obras, y confiar en la gracia del Señor, que va a permitir que nos mantengamos a flote si es su perfecta voluntad. Decir, Señor, yo me entrego. Si me hundo, que me hunda. Es ese último acto de valentía. Oímos la voz, damos el paso, abandonamos el Titanic, dejamos el fariseísmo y nos tomamos de la gracia sólida de Dios. Y sorprendentemente caminamos sobre el agua. Algunos se bajan de la barca, nunca dejan de confiar en el Señor y caminan en el agua por años. Otros, como Pedro, sentimos el viento, nos llenamos de miedo y nos llenamos de dudas. No, yo soy demasiado pecador para que Dios me ame. No, que yo ya metí la pata bien feo. Esta vez me va a dejar hundir. Yo no. A ver, no merezco que el Señor me rescate. Y nos hundimos dando tumbos en un mundo oscuro, en una iglesia legalista, donde pensamos que no estamos a la altura. Y cuando abrimos los ojos otra vez, solo vemos oscuridad. Tratamos de respirar, no hay oxígeno. Tratamos de salir a la superficie a veces con un congreso, escuchando un mensaje, una canción. Y a veces con nuestras cabecitas apenas fuera del agua, tenemos que tomar una decisión. El arrogante, el orgulloso razona y dice, yo prefiero salvar las apariencias. Yo prefiero vivir en hipocresía y me voy a hundir en mi orgullo. El humilde pide ayuda. Señor, dame toda la ayuda que puedas tener. La necesito toda, no un poco. Toda la ayuda que puedas tener. Cuando se comenzó a hundir, Pedro dijo, Señor, sálvame. Y Jesús estiró la mano y lo sostuvo. Entonces hay momentos en nuestra vida cuando sabemos que nunca jamás volveremos a ser iguales. Hay noches de tempestad que nos marcan para siempre. Y muchos hemos conocido al Señor como ayudador, dador, fiel, sabio, proveedor. Pero nunca nos vamos a olvidar la primera noche que lo hemos visto sereno y calmo en medio de nuestra peor tormenta. Eso no se olvida nunca. Es el día que conocemos a Dios por excelencia. El Dios que nos permite asustarnos lo suficiente como para sentir que lo necesitamos desesperadamente y luego se acerca lo suficiente para que lo veamos. Es el Dios que usa las tempestades para acercarnos a Él. A veces, lamentablemente, necesitamos un temporal para confiar en Él. Qué pena, pero así somos. No sé cuántas fueron tus desviaciones, cuántas tormentas tuviste, tampoco sé cuáles son los retrasos por los que has pasado. Y tal vez tu vida esté dando unos giros inesperados que no tenías planificado a esta altura de la vida. Tal vez sientas que tus sueños están en stand-by, congelados. La vida no transcurrió de acuerdo a tu plan. Y yo puedo sentir hoy tu frustración. Comprendo tu frustración. Créeme que no la minimizo. No insulto tu inteligencia. Comprendo tu frustración. Sin embargo, esta es la esencia. Cuando uno se frustra, es la esencia para conocer a Dios. Somos tan duros que la única forma de doblar las rodillas es decir, Señor, se me acabaron los planes, ¿me ayudas? A veces hacemos esas oraciones, Señor, no sé qué hacer, estoy en un lío muy grande, no tengo la menor idea cómo salir. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le dejara a él decidir los climas para que le rindieran sus cosechas. Dijo, déjame que yo decida cuándo hay sol, cuándo hay calor, cuándo hay frío. Y Dios se lo concedió.
Entonces cuando quería el campesino lluvia ligera, llovía. Cuando pedía sol, brillaba en su esplendor. Necesitaba más agua, hacía llover un poquito más. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, grande fue su sorpresa y estupor al ver que la cosecha fue un fracaso. Desconcertado y molesto le pregunta a Dios: ¿qué hice mal en los climas? Si yo puse lo que creía conveniente, ¿qué hice mal para que la cosecha no rindiera? Y Dios le dijo: tú pediste lo que quisiste, pero no lo que de verdad le convenía a tu siembra. No pediste tormentas, y son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar las aves, los animales que consumen, purificarla de plagas que destruyen. Se te olvidó pedir tormentas. Y yo creo que eso es lo que nosotros nos vivimos olvidando a lo largo de toda una vida. Se nos olvida pedir tormentas. Afortunadamente vienen sin que las pidamos. Lo bueno es que Dios no espera que se las pidamos. Y yo sé que estás en una noche de tempestad y el clima destemplado se asoma por los 4 puntos cardinales, y esto se concentra en tu pequeño bote. Estás viviendo una serie de eventos desafortunados desde hace meses y ya es parte de tu nueva normalidad, que es pilotear tormentas. Les hablo, y este mensaje va para los que están en casa, que se levantan mojados y se acuestan más empapados aún. Y te acostumbraste a irte a la cama exhausto. Y tu mente nunca para. Te duermes de cansancio y luego de mirar por largas horas el techo de tu habitación apenas iluminado por la ventana. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos, que hagan espuma, dijo el salmista, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Yo confiaré en mi Dios. Y como piloto de varias tormentas vividas, voy a darte un consejo que siempre me resultó: aférrate lo más fuerte al mástil, al primer mástil que encuentres a bordo, y resiste. Mantente vivo, mantente respirando, y tarde o temprano el maestro vendrá. El Señor aparecerá cuando tenga que aparecer. Él no va a permitir que te hundas, solo te está dando una gran historia para contarle a tus nietos. Ten mucha paz. Te doy mi palabra como capitán de tempestades que, como tantas otras veces, vamos a salir juntos de esta. Vamos a salir en paz, nos va a ir bien. Yo dije, voy a ser el mejor líder, el mejor piloto de tormenta que pueda ser en cada una de las tempestades que me toque pasar. No me queda otra. Es fajarse y decir, me toca, esto es lo que toca. No podemos escapar cuando una tormenta nos persigue. No podemos siempre evitarlas del radar. Y aunque en muchas ocasiones yo no podía ver al Señor, pasé por muchas temporadas en que no podía ver al Señor detrás de las nubes oscuras. Yo decidí que iba a confiar en Él aunque no viera, que es lo más difícil. Seguimos siendo muy sensoriales, sensitivos, sensuales, queremos sentir. Todavía hay frases como, no sentí la presencia de Dios. ¿Quién dijo? Está bien, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. No obstante, hay trabajos que el Señor hace directo con el espíritu, que pasa por alto las sensaciones del alma. Y Dios está obrando aunque no lo veamos. Y uno dice, yo no lo sentí. ¿Y? Hay un montón de servicios extraordinarios que hemos tenido aquí, donde Dios me dejó fuera a nivel sentir. ¿Para qué? Para que esté sobrio, para que mirara el horario, para que no dijera esas falacias tipo no podíamos terminar y terminamos a las 12 de la noche. No, Dios me dice quédate sobrio, administra lo que está ocurriendo, pero que yo no sienta en una ocasión no significa que Dios no esté haciendo. Y el mayor miedo de los discípulos no fueron las olas provocadas por la tormenta, sino el notar o creer que Jesús los había dejado solos. Entonces, ellos pensaron en primera instancia, a priori, que Jesús iba a venir en su ayuda. Ya lo habían visto calmar tempestades como esta. En ese mismo mar lo habían despertado durante una tormenta
y él ordenó que los cielos guardaran silencio. Habían visto cómo aquietaba el viento, cómo suavizaba las olas. Así que dijeron, sin duda va a bajar del monte. Pero no bajó. Y los brazos de los muchachos se empezaron a cansar de remar. Y de Jesús no se sabe nada. 3 horas, nada. 4 horas, nada. Y los vientos más embravecidos y la nave dando tumbos. Y de Jesús, nada. Y llega, promedia la medianoche. Habían estado en el mar por 6 horas. 6 horas de tormenta. El domingo pasado un dinosaurio hizo una orinita y algunos se quedaban en la casa. 6 horas de tormenta. No, si tengo una herida que me va a durar un par de domingos. 6 horas. Yo vine. No sé dónde estaban. Yo estaba acá. En la misma California. 6 horas. Y todo ese tiempo luchando contra la tempestad y tratando de ver si llegaba el maestro. Hasta aquí la tormenta va ganando. Y el maestro no aparece por ninguna parte. Y dice, alimenta a 5.000 extraños. Porque antes de eso ocurrió el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces dice, alimenta a 5.000 extraños y deja que nosotros nos muramos en alta mar. Y el Evangelio de Marco agrega unos comentarios que no son menores. Ustedes dicen, ¿y por qué los dejó solos en la tormenta? Ahora vas a saber. Son comentarios muy interesantes, que a algunos se les pasa por alto, no sé por qué. Dice, estaban en medio de la tempestad y no habían entendido lo de los panes, por cuanto habían endurecido sus corazones. ¿Qué había que entender de los panes? Para los que no tienen idea, Jesús está predicando una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se presume 15.000 gentes, 15.000 personas. En un momento, un chiquitito trae una vianda, ora por esa vianda que solo tenía para comer el chiquito, multiplica la comida, recogieron 12 cestas llenas de sobras. Mirá si la habrá multiplicado. Los discípulos les endureció el corazón, no lo habían entendido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no celebraron? ¿Qué quiere decir Marcos? Te voy a explicar. Antes de subir a la barca esa noche, los discípulos estaban molestos y furiosos con Jesús, justamente por el milagro de la multiplicación. Lo dice Marcos, sus corazones estaban endurecidos. ¿Qué es un corazón endurecido contra un líder? Que pone cara que todo está bien, pero por dentro te está mandando a pasear. Dios le bendiga, pastor. Corazón endurecido. Está la multitud ahí, el gentío, antes de la tormenta. Y vienen los discípulos y dice, Jesús, creo que es hora de despedir a la gente. Que cada uno se las arregle como pueda. Vaya a buscar un lugar donde comer. Claro, en ese entonces, cuando los discípulos hacen este pedido, ya eran el círculo íntimo de Jesús. Estos tipos habían probado el estrellato. Eran celebrities. Se creían importantes. Ellos habían reunido multitudes. Ellos no. Pero de alguna forma se sentían que las luces también eran para ellos, que algún reflector los tocaba, los veía. La gente seguramente les pedía autógrafos. Peter, ¿me firmas? Y Pedro firmaba. Eran los músicos de Luis Miguel. Así que luego que Jesús termina de predicar, dice, yo creo que Pedro dice, hey, master, ¿por qué no despides rápido a la chusma? Y tengamos una cena tranquila entre nosotros, el equipo íntimo. Pedimos unos sushi. Sashimi, no sabe lo que es. Para 13, nada más. Pedí sashimi para 13 para los muchachos, tú, y nos reunimos y hablamos. Jesús dijo, no, señor, denle ustedes de comer a toda esta gente. No se olviden que están aquí para servirlos a ellos. Y los tipos, con cara de estreñimiento de vientre, con el ceño fruncido, sirven los panes y los peces que el Señor multiplicó.
les importa un cuerno el milagro de multiplicación. Les dolió el orgullo que ellos, las celebridades, los apóstoles, los líderes, tenían que servir la comida, ¿de verdad? Y no sé si sabés lo que significa servir comida a una multitud de 15.000 personas hambrientos y de mal humor. El hambre siempre te pone de mal humor. Hacer fila cuando son 15.000 para comer. 15.000 comensales. Y para entender el enojo de los discípulos, voy a ser un poco el abogado del diablo, porque usted dice, pero qué gente irascible, ¿cómo pueden no disfrutar semejante y tamaño milagro? Para ponerme del lado un poquito de los discípulos, hay que quitarle primero el vitral místico, el vitral religioso a la experiencia, y te lo voy a poner blanco sobre negro. Por experiencia propia, esto yo lo he vivido en campamentos, en congresos, se vive aquí en el café, en cualquier sitio donde la gente va a comer o a tomar algo. No importa que le des algo gratis a la gente, siempre van a reclamar y quejarse. Y no me miren así, porque todos somos gente. No es que estamos hablando lo de Neptuno. Somos gente. No importa, lo voy a poner así, que nos den las cosas gratis. Siempre nos vamos a quejar. Así que me imagino, perdón, yo no pedí pescado, John, no pedí pescado. Yo soy vegano, no como nada que tenga ojos, perdón. ¿Habrá brócoli? Otro, me dieron surubí, a mí no me gusta. No hay tilapia o tubina, yo como pescado blanco. Por favor, tilapia no hay. Otro, yo prefiero salmón. ¿Y este pan no es gluten free? Otro, me dieron un solo pescado y somos 8. ¿Cómo vamos a hacer? Somos 8. Ahora vengo. Hay que esperar que dé toda la vuelta. Perdón, mi bebé no come pescado. ¿No saben si el maestro multiplicó algún menú infantil? No hay cajitas felices, algo, nuggets. Está bien, el nene te come el pescado, pero el nugget. Otro, todo muy lindo, pero para beber no reparten nada. A nadie se le ocurrió multiplicar Coca-Cola. ¿Ensalada no hay? ¿Purecito de calabaza para acompañar? ¿O hay que tragarse el pescado solo? Pan integral, ¿no hay pan integral? Yo no te como otro tipo de pan. El gordo así, pero él te come pan integral. Son como lo que se piden esas hamburguesas, que la señora vaca echa hamburguesa y Coca Diet. Pedro! Hace media hora que pedí mi pescado y todavía estoy esperando a que me sirvan. ¡Qué servicio pésimo! Santiago, hay que comer con la mano. No multiplicó tenedores y cuchillos. Descartable, aunque sea. Esto es antihigiénico. Perdón, me tocó un pescado con espinas. ¿No me lo podrían cambiar? Ahora entendemos por qué se subieron a la barca con el corazón endurecido. No es fácil la gente. Nosotros le demos de un versículo al otro y le dieron de comer a 15.000 gente. Es gente. Y esta con el corazón endurecido no entendieron. ¿Por qué no los mandaron a estos parásitos a que se compraran su propia comida encima con reclamo? Porque la gente es así. La gente reclama. Es gratis, te lo reclama. Y ahora están en el bote, son la 1 de la madrugada y Jesús no aparece. Pedro, Andrés, Santiago, Juan han visto tempestades como esta. Caramba, son pescadores, son marineros, su vida es el mar. Han visto las embarcaciones destrozadas en la playa después de una tormenta, han estado en funerales, han acompañado a las viudas de los marineros. Saben mejor que nadie que esta bien podría ser la última noche. ¿Por qué no viene Jesús? Y finalmente lo ven. Dice, a la 4ª vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la madrugada. Promedio, pongamos 4:30. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino. Finalmente vino. Pero desde que comenzó la tormenta hasta que Jesús apareció, los discípulos hicieron miles
de preguntas. Preguntas que seguramente nosotros nos hicimos o nos estamos haciendo. Y cuando la tempestad es de dudas, siempre trae una ráfaga de interrogantes, de preguntas y respuestas, ventarrones de miedo. Y nosotros suponemos que los cristianos deberíamos disfrutar de placenteros cruceros familiares por el Caribe. Pero el Señor advirtió, e insisto con esta idea, Él lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Fue una promesa. No nos gusta decir que eso es una promesa, pero es una promesa. Como tantas otras, es una promesa. En el mundo vas a tener aflicción. No dijo podrían tenerla, es probable que la tengan, tal vez pudieran tener. No, van a tener. Entonces no es la falta de tormentas o la falta de aflicciones lo que nos distingue. Es a quién conocemos durante la tormenta, cómo reaccionamos durante la tormenta. Yo he pasado cientos de veces por ese tipo de chubascos, como acaso todos los que estamos hoy aquí. Y no importa a qué nos dedicamos, qué hacemos para ganarnos la vida, qué llamado divino tenemos. Desde hace 15 años me paro aquí cada domingo con un mensaje promedio de 1 hora, de 60 minutos, y me esfuerzo en transmitir un poco de paz a aquellos que yo sé, me consta, que viven tormenta. Pero no soy torpe en ignorar que quienes me escuchan o me ven tienen más preguntas que respuestas. Porque esto funciona así. En nuestro corazón, cuando conocemos al Señor, hay una ventana por la cual a través de ella vemos a Dios. Una temporada cuando en nuestras vidas esa ventana estaba limpia, estaba transparente, y cada vez que nos asomábamos, estoy hablando de un término metafórico obviamente, cada vez que nos asomábamos por esa ventana del corazón, veíamos a Dios de una manera clara, lozana, diáfana. Los vidrios estaban limpios, el marco, era perfecto. Nosotros creíamos conocer cómo es que trabaja Dios. Sabíamos lo que Él quería que hiciéramos sin sorpresas. Estoy hablando de esa temporada cuando decimos Dios es así es como Dios actúa, si hago las cosas bien me va a ir bien, si pongo mi ofrenda Dios me va a bendecir. Si le pido ayuda a Dios para casarme, Él me va a dar la persona indicada. Cuando tenemos una imagen parece clara de cómo Dios actúa, nada inesperado. Sabíamos que Dios tenía una voluntad y siempre sabíamos cuál era esa voluntad. De pronto hubo una temporada en que esa ventana se agrietó. La rompió una piedra, ¡pac! Una piedra de dolor. Es posible que nos lanzaran la piedra cuando éramos apenas un niño y papá se fue de casa para siempre, o quizá nuestro corazón recibió el impacto en la adolescencia y se nos rompió algo, o ya éramos adultos cuando la ventana se hizo trizas. Sea cuando haya sido, hay un momento que la piedra llegó, la piedra del dolor, un funeral, un cáncer, una pérdida repentina, eso que te decía hoy, cuando de la calma pasamos al caos en cuestión de minutos. Pudo haber sido un texto, una llamada telefónica. Su hijo está detenido aquí en la estación de policía, usted es el padre, venga rápido. O en el peor de los casos, una carta pegada en la nevera o al lado de la mesa de luz diciendo me voy, no me busques, no me llames, ya no te amo. Y sabes que a partir de esa misiva tu vida cambia para siempre. O un diagnóstico que surge de un chequeo de rutina y te llaman, señorita o señora o señor, apenas pueda, comuníquese urgente con el médico. Hay algo que queremos hablar personalmente. Cualquiera haya sido la fisura de la piedra, el resultado es el mismo, una ventana que en un momento se hace pedazos. Entonces la piedra golpea nuestro panel o nuestro parabrisas y lo destruye. Y el golpe resuena por los pasillos de nuestro corazón. Y desde ese impacto es cuando surgen las grietas de la duda, del miedo,
creando una telaraña en nuestra ventana. A veces cuando una piedrita golpea en el parabrisas se va creando una telaraña, el vidrio se empieza a partir desde el impacto de esa piedra que todos sabemos cuál es. Hubo una vida antes de esa piedra, una vida antes del dolor y otra vida muy distinta después de ese dolor. Porque entonces lo que ocurre es que Dios ya no es tan fácil de ver. Porque de repente decíamos, yo estaba haciendo las cosas bien y pasó lo del cáncer. Yo me estaba congregando, servía al Señor y mi hijo se rebeló. Entonces, cuando no entendemos bien cómo funcionan las reglas de juego, la visión que antes creíamos que era clara, ahora es turbia. Entonces nuestro dolor nos empieza no a eclipsar a Dios, pero sí a distorsionar la imagen que tenemos de Él. Es muy difícil ver a Dios a través de la ventana del dolor. A una mami que se le muere un hijo, uno la puede llenar de versículos bíblicos. Anda a decirle, todo lo puedo en Cristo, mi hija que me fortalece. ¿Quién le quita el dolor en ese momento? No puede ver a Dios, no puede ni escuchar la palabra de Dios de tanto que está quebrada. Es difícil ver a Dios a través de los fragmentos de nuestra herida. Entonces empezamos ahí a hacernos preguntas sin respuesta. Dios no debería permitir que estas cosas ocurran. Aunque seamos cristianos de años, siempre caemos en esa frase. Si Dios es Dios, entonces no tendría que pasar por estos momentos financieros. Dios sabe lo que necesito. Veíamos recién las imágenes de un personaje, un querido hombre de hogar, que él decía, yo tengo la esperanza de aunque sea tener ordenadito esto. No perdió la fe, nunca dijo, no creo en Dios porque si Dios existiera no viviría yo así. Pero nosotros aún teniendo mucho más que este caballero, decimos, ¿cómo puede ser si Dios existe que me pase esto? A veces son cosas graves, las entiendo, duras. Jamás permitiría a Dios que un hijo sea sepultado antes que yo. Él no querría que yo me sienta sola o me sienta solo y no me sienta amado o amada. Si Dios es Dios, en la iglesia no habría chismes, no habría gente mala. ¿Por qué hay gente mala en la iglesia? Ya no sé en quién creer. Porque la iglesia es para gente rota, para gente mala. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Porque es iglesia. Y ese tipo de preguntas definen las expectativas que tenemos de Dios. Entonces, cuando, insisto, el dolor llega a nuestro mundo, cuando la piedra rompe la ventana de nuestros corazones, las dudas salen a la superficie inmediatamente. Buscamos a Dios y ya no lo podemos encontrar, ya no es como antes, porque los fragmentos de los vidrios rotos impiden nuestra visión. Y llega un momento en que no estamos seguros lo que estamos viendo, no estamos seguros, no sabemos si estamos a merced de Dios, si este es un trato de Dios o estamos a merced del mismísimo diablo. Haga memoria, hay una temporada donde uno dice, no sabe si agradecerle a Dios porque me deja pasar esto o porque el diablo metió la cola y Dios nos olvidó. Uno no sabe si es un trato divino o un trato satánico. Y estamos en el medio, zarandeados. Nos va a ir bien. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Vamos por esas tormentas maravillosas. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso grande, 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 grande al Señor. Porque el Señor te va a preparar a resistir. Mirá. Últimos minutos. El Señor, como es un padre, como Dios es un padre y sabe cómo uno entrenar a los hijos, como cuando nos llevaban a andar en bicicleta la primera vez. Como cuando vamos a conducir un automóvil la primera vez. Y lo hacíamos con papá. O andamos, o íbamos a remontar un cometa. Lo que sea que hiciéramos por primera vez, siempre tenemos la paciencia, el tutorial del padre diciendo es así, es así. Así que no creas que las tormentas van a venir en tu vida y te van a despedazar, porque siempre son tormentas controladas. Como The Truman Show. Son tormentas controladas. No crea que son tormentas al azar de las cuales Dios se vale
Todas son tormentas controladas. Todo lo que te está pasando en la vida, controlado por Dios, permitido por Dios. Si pudieras alejarte en perspectiva, verías que estás en una gran campana de cristal y ahí estás adentro en una tormenta y el Señor no deja de mirar. Dice un poco más de viento, un poco más de ola, y uno está, pero es una tormenta controlada. Y al principio, las tormentas son suaves, es como una suave llovizna. Ahora sí, Leiva, mira un minuto. Por favor, sin música. Yo quiero que hagas así con un dedo, aplaudas con un dedo fuerte. Mira, aplauda con un dedo fuerte, fuerte, fuerte. Todo lo más fuerte que pueda. Así es la primera tormenta que vas a pasar. Shh, escucha, escucha. Ahora dos dedos. Ahí es cuando algunos de acá ya no vienen a la iglesia porque está lloviendo. Y ahora suelta una tormenta de las buenas, de las que has pasado últimamente. ¿Ves? Así. Pero ya está fuerte. Ya está fuerte para resistir. ¿Tú lo crees?